Soy Escobar. Mais vraiment, j'ai jamais eu peur avec ce qu'elle me racontait. On vivait dans une autre époque. Moi, j'étais très jeune. Donc, non, il n'y avait pas de peur. Mais voilà, ce qu'elle lui disait à elle, quand j'étais pas là, elle me le disait le soir quand j'étais avec elle pour raconter l'histoire. Donc voilà, elle était très intelligente à son âge. Y la mamá pensaba que no sabía nada. Pero hablando de las personas que acompañaron a la persona que fue mujer de Pablo, es que no sé, no encuentro la palabra específica para poderla identificar a esta miserable mujer que estaba Pita acompañándolos. Pita algún día, en alguna oportunidad, en algún momento, te llegó a contar que perteneciera a la gente del cartel de Medellín, que trabajara con la gente del cartel de Medellín. Seguro, sí. Él me decía todo. Bueno, hemos tenido un mes para, para aprendernos a conocernos y después, no, Pita es una persona que le gusta hablar, que tiene que siempre se ríe, no sé cómo se dice en español, pero siempre tiene la risa, siempre habla y bueno, no, con Pita aprendí más todavía, porque él me llevaba al aeropuerto de Zúrich para buscar el dinero que llegaba todas las semanas y a veces no decía a la tata que yo venía, era él el que tenía que ir. Pero nos hicimos tanto amigos que por eso tanto me dolió cuando aprendí cómo le mataron. Pero Pita sí, hablaba mucho y me contó muchas cosas. Entre lo que sabía de Lucho, entre lo que sabía con Nicolás, contigo, entre lo que sabía con Manuela y entre lo que sabía con Pita, pues ya supe con quién trabajaba, ya no había ningún secreto. En francés, voilà. Euh, voilà, avec Pita, oui, c'est vrai que avec lui, j'ai beaucoup appris. Il m'a beaucoup, bon, il a fallu un mois pour que on se connaisse bien et tout, mais Pita, c'était quelqu'un de très correct, qui aimait bien rigoler, qui était très sympathique. C'était une personne hors du commun. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est vrai que quand on sortait ensemble pour aller chercher de l'essence ou pour faire des commissions, ben, il me parlait, et voilà. Donc oui, j'ai appris beaucoup plus tard, mais entre Lucho, Nicolas, Manuela et Pita, j'ai tout de suite compris au bout de 2 mois qu'ils étaient là, qu'est-ce qui se passait, qui ils étaient, et voilà. Donc voilà, j'ai appris avec tout le monde, j'ai appris, mais Pita, il m'a beaucoup, beaucoup parlé, beaucoup, beaucoup. C'était un peu comme Manuela. Il n'avait pas le droit de parler, mais il avait besoin de parler. Parce qu'une personne, elle ne peut pas garder un secret comme ça toute sa vie. Donc oui, il m'a parlé beaucoup de pour qui il travaillait, qu'est-ce que c'était cette organisation, ce cartel, et voilà. Tout le monde, ben j'ai appris avec qui je travaillais. Voilà, Nico. Y hay algo bien importante en esto, Tony, que a lo mejor personas nuevas que tenemos en este en vivo no lo saben. Y es que de todos los trabajadores que tenía Pablo Escobar Gaviria por todo el mundo, ganando miles de millones, quien cuidaba a su hija, a esa que dice ser mujer de Pablo y a ese que ha hablado tan mal de su propio padre y de su familia, que dice ser hijo de Pablo, que para mí es un hijo, pero de... Y la otra también es una...
único trabajador que no recibía salario, sueldo, o que no se ganó ni un solo dólar con Pablo Emilio Escobar Gaviria, con el jefe del cartel de Medellín, fuiste tú. ¿Qué sentimiento te da hoy eso, Tony? Pues mira, sí, lo he pensado muchas veces. Bueno, la primera vez que la Tata me vino y nos fuimos a su habitación, me dijo, ¿cuánto quieres ganar por mes? Y yo le he dicho, mira, yo no sé, tengo que informarme o con Nicolás o con alguien que sepa, porque aquí en Suiza no es el mismo nivel de consumo de dinero que gana la gente. Entonces no sabía qué preguntarle, qué decirle. Le podía decir 5.000 dólares por mes. En Suiza se ganan 4.000 cuando tienes un buen trabajo. Le podía 5.000, pues podía pedir 7.000. Pero le dije, mire, eso lo veremos más tarde. En cuanto yo me informe y hablamos más tarde. Y esa conversación nunca tuvo. Cuando yo le dije, bueno, ¿qué hacemos? Me dijo, bueno, nos vamos para Navidad y cuando vuelva hablamos de lo que te pertenece, lo que quieres ganar. Y bueno, yo hice toda la confianza, dejaron 2 apartamentos en alquiler, o sea que estaban a su nombre, o sea que yo estaba seguro que iban a volver. Pero bueno, no volvieron y me quedé sin nada. Pero bueno, tenía una cuenta, pero eso lo utilizaron porque sabían que todos los suizos, o yo español, pero con pasaporte, permiso C, o sea, como un suizo, tenía una cuenta bancaria. Aquí en Suiza todo el mundo tiene una cuenta bancaria. Así que enviaron 49 millones de dólares en mi cuenta. Ese dinero era para pagar siempre cuando estaba con Juan Pablo o Marroquín, o como lo quieran llamar, que nunca él saque dinero de su bolsillo, que siempre yo pague. Así que íbamos al restaurante, íbamos a la discoteca, íbamos a un bar, íbamos a un concierto, íbamos a lo que sea. Siempre tenía yo que pagar con ese dinero que me habían enviado. Soy Escobar. Muy pronto llegará el canal que te contará toda la verdad sobre Escobar. La vida de los sicarios, Pinina, El Chopo, Popeye, Ñangas, Chirusa, Tyson, La Kika, El Arete, Limón y la historia de cada uno de los lugartenientes del patrón. Desmitificando todas las mentiras sobre Pablo. Mitos y realidades del cartel de Medellín. Excentricidades, lujos y misterios de Pablo Escobar. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada en El Doctor Escobar.